Bueno, la grabación de este video tiene como fin explicar una actividad que se dejó para una jornada desescolarizada en el SENA Regional Caldas. Algunos de los aprendices o algunos de ellos me pidieron por favor les explicara la actividad porque no la entendían, entonces vamos a explicar. Eh, Aquí primero tengo un contexto, ¿cierto? Un contexto, pues para poder después de ese pedirles que investiguen sobre ciertos conceptos. Entonces, vamos a empezar con el contexto, ¿cierto? El decreto 502 de 1997, esto es en Colombia, nos describe la naturaleza y funciones de las agencias de viajes y las divide en tres clases. Entonces, en Colombia las agencias de viajes están divididas en agencias de viajes y turismo, agencias de viajes operadoras y agencias de viajes mayoritarias. En este momento no nos interesa cuáles son las diferencias de cada una de sus agencias, a qué se dedican, simplemente que están ahí y además que hay una reglamentación que nos dice cuáles son las responsabilidades de estas agencias. Que sería el decreto 2438 de 2010. Allí están las responsabilidades que tienen que cumplir estas agencias. Aquí solamente para este ejercicio solo tengo algunas de las responsabilidades, las que me interesan en este momento. Entonces una de las responsabilidades son las agencias de viajes deben informar y asesorar a los usuarios en el momento de solicitar reservas y sobre sus obligaciones para la utilización de los servicios turísticos contratados. La segunda, advertir al usuario sobre las restricciones a las que puede verse sometido. La tercera, informar a los usuarios sobre los servicios de asistencia al viajero. La cuarta y última que nos compete en este momento será toda publicidad o información escrita sobre los planes o servicios turísticos ofrecidos deberá contener como mínimo clase de alojamiento, categoría del establecimiento si fuera el caso, tarifas y duración del plan turístico, medios de transporte, servicios complementarios, nombre y dirección del prestador y el correspondiente número de inscripción en el Registro Nacional de Turismo RNT. Asimismo, deberá especificar claramente los servicios que no incluye. Entonces, con base en los anteriores puntos, les estoy pidiendo definir los siguientes conceptos y brindar un ejemplo con cada uno de estos, ojalá aplicados al proyecto formativo que le compete a este técnico en operación turística local y particularmente al proyecto que cada subgrupo pues, del grupo esté desarrollando. Entonces, ¿qué es una cláusula de responsabilidad civil? Básicamente son puntos importantes que el operador quiere dejar en claro con el cliente qué está y qué no está incluido en el contrato. Entonces, generalmente en una cotización, que es el último punto por cierto, aparece que le estamos vendiendo, entonces, ¿qué incluye el precio que le damos? Entonces, los vuelos de tal parte a tal parte, el alojamiento en tal lugar, la entrada a estos lugares, la guianza durante el desarrollo de la actividad, ¿cierto? Pero además entonces, cuando ya vamos a firmar un contrato y el cliente aceptó esa cotización que se le dio, entonces queremos decirle, bueno, listo, nosotros vamos a llevarlo tantos días de tal parte a tal parte, pero mientras tanto usted debe ser consciente de que usted es responsable de varias cosas y nosotros no tenemos que brindarle esas cosas, como por ejemplo, entonces aquí hay una información que ya vamos a ver, ¿cierto? Pero yo primero quiero mostrarles unos ejemplos. Entonces dice, nuestra responsabilidad como organizador de plan a paquete turístico se limita a los términos y condiciones definidos en cada programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. O sea, lo que quiere decir esto es que la responsabilidad como prestador se limita a lo que dice el contrato. Listo. Entonces, que en el mismo contrato se define la forma de pago y el plazo y las demás condiciones de contratación. O sea, si no está así, como está en el contrato, como se pactó
desde un principio en el contrato, así tiene que llevarse a cabo el pago y así también, como está en el contrato, se va a llevar a cabo la prestación del servicio. Por ejemplo, hay otra cláusula de responsabilidad. El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje. ¿Cierto? La operadora no se hace responsable de que de pronto en algún momento se le pierdan la maleta al cliente con los documentos porque él fue y la dejó por ahí quién sabe en dónde. No, usted es responsable de su propio equipaje y de sus documentos. Obviamente, pues el guía siempre va a estar diciéndoles, muchachos, no dejen las cosas aquí. En este momento, pues, no pueden dejar sus cosas en el carro porque aquí tenemos vigilancia, pero sin embargo, el cliente va a ser responsable de si de verdad va a dejar los documentos allí o él prefiere llevárselos. Él verá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es su responsabilidad cuidar su equipaje y sus documentos. Y por ejemplo, pues obviamente cuando estamos en un aeropuerto, pues las aerolíneas tienen unos límites, por ejemplo, en el pesaje pues, del equipaje, ¿cierto? Y cuántas maletas puede llevar. Eso se le paga en un plan, eso la operadora le informa, data, este es el plan que tiene usted comprado, usted tiene derecho a tantas cosas, si usted va a llevar más maletas o más peso, usted le toca pagar el excedente en la aerolínea. ¿Por qué? Pues porque en el plan que se le vendió solo estaba pagado este plan de viaje, no estaba pagado otro, ¿cierto? Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones que cotice o anuncie nuestra empresa están sujetos a cambio de disponibilidad y vigencia sin previo aviso, los cuales deben ser asumidos por el pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Solicitamos revisar las condiciones particulares establecidas para cada plan. Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación seleccionada. Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares del paquete serán debidamente informadas al cliente al momento de solicitar el servicio. El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición legal en contrario acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios contratados. Entonces, miren, estos son pequeños apuntes que son muy importantes en el contrato sobre hasta dónde llega la prestación del servicio de la operadora. Aquí pues hay una teoría de que son las cláusulas de responsabilidad civil, que también pueden ser conocidas como cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad. Entonces, ¿qué nos dice? Sobre todo que son entendidas como aquellos pactos o negocios jurídicos por medio de los cuales las partes, de manera previa al incumplimiento o a la ocurrencia de un hecho ilícito, pretenden restringir las consecuencias de la responsabilidad. Entonces, si al cliente se le perdió la maleta, él no va a poder culpar a la operadora. ¿Por qué? Pues porque la operadora le puso en sus cláusulas: yo no soy responsable de su maleta, usted tiene que estar siempre pendiente de sus documentos y su maleta. Esas cláusulas están bien si no violan pues, derechos fundamentales, algunos principios que estén en la ley, ¿cierto? Y también obviamente tienen que tener en cuenta algunas leyes, algunos códigos colombianos en este caso, pues porque están operando en Colombia. Por ejemplo, el fundamento de estas cláusulas exonerativas sobre todo sería los artículos 15, 16, 1602, 1604 y 1616 del Código Civil colombiano. Pero también tienen que tener en cuenta la Ley 1480 de 2011, el Código de Comercio colombiano, bueno, y entre otras cosas. Ustedes tienen que tener muy claro que no estén abusando con sus cláusulas. Entonces, estas son las cláusulas de responsabilidad civil. Lo que ustedes tienen que hacer es, para el plan que ustedes estén cuadrando en su proyecto, pues van a crear unas cláusulas, ¿cierto? Porque ustedes deberían tener listo un contrato para que les vaya a comprar un plan.
puede ser para un solo plan, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener siquiera unas 3 o 4 cláusulas que ustedes vayan a tener en su contrato. No, el cliente es responsable de esto y esto y esto. La responsabilidad de la operadora va a llegar hasta este y este punto. De allí va a ser responsable el cliente. Básicamente ustedes van a ser muy claros en qué incluye el contrato y qué no incluye. Por otro lado, entonces tenemos el seguro de responsabilidad civil. ¿Qué es un seguro de responsabilidad civil? Bueno, este nace para proteger al asegurado cuando éste ha causado un perjuicio y se le exige la respectiva indemnización. Básicamente el seguro de responsabilidad civil se adquiere para momentos en los que por X o Y motivo, por razones de fuerza mayor, pues ocurrió algo extraño allí, se tuvo que incumplir el contrato. La operadora tuvo que cumplir una parte del contrato. Entonces, si al cliente no le gusta y demanda, pues una aseguradora va a responder como indemnizando al cliente. Eso es un seguro muy importante para una operadora porque en turismo uno nunca sabe qué va a pasar. ¿Sí? Pero hay otros tipos de seguros que también debe tener en cuenta una operadora de servicios turísticos. Existen bueno, algunas aseguradoras pues que existen por allí, por ejemplo Seguros Mundial, Sura, Mafre, que la asistencia es una de las aseguradoras que más utilizan los prestadores de servicios turísticos, sobre todo para asistencia médica en caso de accidentes. ¿Por qué una operadora debe adquirir esto? Pues porque usted está a cargo de ese cliente, usted no quiere que le pase nada malo y que de todas formas, si él está viajando con usted, es responsabilidad suya cuidarlo. Puede que no sea cuidar las cosas de él, eso es responsabilidad pero en caso de, por ejemplo, que iban caminando y se vino un derrumbe, usted tenía que prever eso. Usted como operadora, como guía turístico debía prever que podía suceder algún accidente mientras estaban en el campo, por allá avistando aves o en cualquier otro, o usted estaba en el castillo de San Felipe y se cayó un muro y por allá porrió a su cliente. Usted tiene que comprar un seguro para eso. Usted no le interesa que su cliente se le muera para medio de un viaje o, o bueno, o le pase alguna cosa y usted no tenga cómo solucionar esa situación. Entonces hay diferentes seguros que usted debería adquirir, cuáles pues usted tiene que asesorarse. Para eso están pues, las aseguradoras, tienen diferentes asesores para mostrarle a usted qué seguros debería usted incluir en su servicio. No es que los tenga que incluir todos, porque los hoteles tienen su seguro hotelero, por ejemplo, ¿cierto? Y los diferentes sitios a los que usted entra tienen sus diferentes seguros, a los que usted debería acudir primero en caso de que ocurra algún accidente, alguna contingencia entre esos. Ya si por ejemplo se sale de lo que llaman la cobertura del servicio que ellos tienen allí, entonces usted ahí sí viene y utiliza el suyo. Los automóviles, por ejemplo, de servicio público tienen sus propios seguros. Por eso es tan interesante, tan importante viajar con un transportador legal que cumpla con todas sus obligaciones de seguros y pagos. Cuando usted viaja con una persona, con un civil que no paga todo lo que paga un carro de servicio público, se va a encontrar allí ciertos problemas y a la operadora le va a tocar, o a usted mismo le va a tocar, o depender del SOAT, pero el SOAT solo tiene, digamos que tiene unos límites pues muy definidos, y si se pasa de allí, pues entonces a usted igual le va a tocar. De pronto los seguros de servicio público tienen unas responsabilidades mayores o algo así, porque usted está transportando algunas personas diferentes a lo que pueden ser amigos o familiares del conductor.
y que lo pueden demandar en caso tal, ¿cierto? En caso de tener un accidente. Entonces, bueno, en todo caso hay muchos seguros que nos pueden librar de muchos problemas a la hora de operar turísticamente, y es algo que ustedes en su proyecto formativo deberían tener en cuenta, deberían estar averiguando dependiendo pues de los servicios que ustedes presten, y mirar a ver cuáles son por lo menos uno o dos de los seguros que les convendría tener en cuenta en su proyecto formativo. Y por último, tenemos lo que es una cotización. Eso es algo fundamental pues cuando estamos vendiendo productos o servicios. Entonces una cotización es un documento contable en donde se detalla el precio de un bien o servicio para el proceso de compra o negociación. A este proceso también se le conoce como presupuesto, y es cuando un cliente pide a cierta empresa que le indique el valor de un pedido de un producto o servicio. Este documento informativo lo utiliza el área de compras de una empresa para entablar una negociación. Su importancia se da a nivel administrativo debido a que una cotización permite la generación de informes que comparan los productos cotizados con los facturados. Entonces allí, ¿por qué? Pues porque una cosa es lo que cotiza el cliente y otra cosa es lo que venda. Entonces, si hay una diferencia grande entre lo que se cotiza y lo que se venda, pues puede haber un problema allí en la sección de ventas de la empresa. Y si está muy pareja, pero aún así es poquita, entonces usted tiene que volver a analizar si su estrategia de marketing está bien o no. Bueno, hay diferentes conclusiones que usted puede sacar de la comparación entre la facturación y la cotización. Entonces una cotización no es factura, sino que una cotización es un documento en el que usted le dice a la persona: mire, esto es lo que yo le puedo vender, vale tanto. Y si la persona dice listo, entonces ahí usted sí genera su factura o su contrato pues con bueno, su factura y su contrato con los servicios que le va a prestar a él, y paga de verdad y firma y acepta lo que usted le está vendiendo con las condiciones que usted le está vendiendo. Entonces por ahí me encontré una paginita de una cotización de viajes para la vela. Aquí están entonces los datos del asesor, el que le está vendiendo o el que le está asesorando. Por acá están unos datos pues del número de la cotización. Esto se debe tener también la fecha, la ciudad, los datos del cliente y lo que pues está cotizando el cliente. Por ejemplo, en este caso serían los tiquetes para ir a Punta Cana. Un viaje a Punta Cana con hotel y tiquetes. Entonces allí le muestran los precios, el total, cuántas noches, cuántas personas, algunos detalles pues más, por ejemplo el número del vuelo en caso de que ya lo compre, eh, o el tipo de vuelo, por ejemplo si es directo, si tiene estaciones en alguna parte, bueno, en fin, cuánto se demoraría el vuelo. Eso es lo que usted le está cotizando. Algunos otros datos allí. También debe tener, la cotización también debe tener los datos pues de la empresa, no solo del asesor, sino también de la empresa. Y bueno, eso es todo. Ustedes pues que deberían crear una cotización de un producto que ustedes tengan allí propuesto en el proyecto, y no es nada más. Entonces eso es todo en lo que consiste la actividad que se les dejó en ese horario que se desescolarizó por actividades del SENA. Entonces, listo.